Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los embajadores de la Liga Árabe, de Palestina y de Egipto por estar aquí, por acompañarnos hoy en una jornada que es realmente muy importante porque la UNRWA es muy importante para muchos miles de palestinos refugiados que llevan fuera de su país o en su país viviendo en condiciones muy precarias y cuyos servicios más elementales dependen de la UNRWA. Me estoy refiriendo, como saben, a servicios como la educación, la sanidad, los servicios sociales de todo tipo cuando la UNRWA sufre por falta de recursos, son muchos miles de ciudadanos, de niños, de mujeres, de hombres palestinos refugiados que sufren las consecuencias. Por consiguiente, la presencia de Pierre Krahenbuhl, que nos honra hoy aquí en Casa Árabe, muchas gracias por estar aquí presente, es muy importante. Yo no voy a hablar más porque está aquí la periodista Olga Rodríguez, muy vinculada y que ella es miembro del Comité Español de la UNRWA, nada menos, quien va a presentar el acto y a hablar también un poco de la UNRWA y, sobre todo, el protagonista, que es el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, quien nos va a hablar más sobre su labor y sobre la situación de la organización. Muchas gracias. Olga Rodríguez, tienes la palabra. Gracias, Olga. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todos y a todas los que estáis aquí llenando esta sala en un día como hoy, interesados por lo que le pasan a las personas refugiadas palestinas en todo el mundo y por el papel de la UNRWA en la actualidad, después de un año muy difícil, del que ahora nos hablará el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Como sabéis, la UNRWA lleva dando asistencia y ayuda a las personas refugiadas palestinas desde hace muchísimos años. Como sabéis, son ya más de 5 millones de personas refugiadas. Es el grupo de población que más tiempo lleva en esta situación como refugiados. Y de todo ello nos va a hablar el señor Krahenbuhl. Como sabéis, fue nombrado por el secretario general en noviembre de 2013 y ocupa el cargo de comisionado general desde el 30 de marzo de 2014. Como comisionado general desempeña el cargo de secretario general adjunto. Es suizo, nació en 1966, tiene 30 años de experiencia en el trabajo humanitario de derechos humanos y desarrollo, lidera UNRWA y sus más de 30.000 trabajadores en un momento de gran presión para la comunidad refugiada de Palestina como resultado de conflictos no resueltos y de necesidades agudas, sobre todo en los territorios ocupados palestinos, en Gaza y en Cisjordania y también en Siria. De la agencia, él mismo ha dicho: he descubierto en UNRWA a una de las organizaciones humanitarias más destacadas e innovadoras, capaz de proporcionar servicios de educación, salud, emergencia, entre otros, a millones de personas en uno de los contextos más polarizados de Oriente Medio. Pero antes de incorporarse a este cargo, él ya llevaba muchos años de experiencia. Fue director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja desde 2002 hasta 2014 y fue responsable de la gestión y supervisión de 12.000 trabajadores en 80 países. En esta posición supervisó directamente la respuesta de la organización a los conflictos en Afganistán, Irak, Siria, Colombia o Libia. Y el caso concreto de Irak, permítanme que lo subraye, en un momento en el que Cruz Roja accedió a cárceles estadounidenses en ese país, a cárceles como Abu Ghraib, y en el que el señor Krahenbuhl pues habló públicamente de lo que allí dentro ocurría. Dirigió negociaciones de alto nivel con diferentes gobiernos, fuerzas armadas y otros grupos para asegurar el acceso a las poblaciones afectadas por dichos conflictos, y su experiencia también incluye diferentes destinos y posiciones en lugares que experimentan profundos cambios sociales y conflictos armados, entre ellos Perú, El Salvador o Bosnia. Tiene un máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra y ha venido esta semana aquí a nuestro país, a España, para agradecer al Gobierno pues su respuesta de ayuda económica en momentos muy complicados, tras la retirada, como todos sabéis, de la aportación de la ayuda económica por parte de Estados Unidos, y para pedir que España mantenga su contribución en 2019. Ya se ha reunido con el presidente del Gobierno, con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, con el Ayuntamiento de Madrid, con la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ha podido sacar tiempo hoy para estar aquí con todos nosotros y poder explicarnos con más detalle cuál es la situación actual de la UNRWA, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus retos, cuáles son sus obstáculos. Así que, sin más dilaciones, muchísimas gracias y tiene la palabra.
Buenas tardes y realmente un placer, señores y señoras, de tener la oportunidad de estar aquí nuevamente. Gracias, Pedro, por la invitación, por la oportunidad y Olga, muchísimas gracias por la introducción y por la oportunidad de compartir ese momento y un poco de análisis sobre la situación. Es un placer de ver nuevamente la oportunidad de estar aquí en la distinguida Casa Árabe. Quiero también saludar a todos los representantes de la comunidad diplomática, pero también expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su interés, lo que realmente siempre es una parte muy importante de esos programas de visita, tener posibilidad de intercambio sobre lo que está sucediendo en esta región tan importante, pero también que vive situaciones tan difíciles. Es verdad que el año 2018 fue un año y un desafío mayor para nosotros después de la decisión y el anuncio de Estados Unidos de retirarse del apoyo a UNRWA y de reducir su contribución de 364 millones, que fue la contribución americana en el año 2017, a 60 millones el año pasado. O sea que perdimos de una vez 300 millones de dólares. Pero lo importante no era tanto el dinero, que lo que era importante a principios del año pasado es la angustia y el impacto que esa decisión tuvo sobre los refugiados de Palestina, porque ellos ya viven desde hace muchos años y décadas una ausencia de perspectivas, una serie de violaciones y de injusticias, y vino a fines del año 2017 la decisión americana de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y luego la decisión de cortar los fondos al UNRWA. Entonces se puede imaginar muy bien lo que eso significó para los refugiados mismos. Ahora nosotros decidimos que a pesar de que era un golpe, un choque muy fuerte de perder esos 300 millones y de pronto quedarse con un déficit histórico de 446 millones de dólares en el enero del año pasado, decidimos que no era tiempo de sentarse y quejarse mucho tiempo, cruzar los brazos, sino mucho más. Iniciamos una campaña mundial que llamamos La dignidad no tiene precio y intentamos movilizar el mundo entero al nivel político, al nivel de los estados, porque los estados son los que nos dieron el mandato a través de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1949. Empezamos el trabajo en el mes de mayo de 1950 y desde entonces estamos activos en Cisjordania, Gaza, Jordania, Siria y el Líbano. Decidimos entonces lanzar esa campaña mundial y la inauguré el año pasado en enero con dos de nuestros estudiantes, Karim Islam, en la Franja de Gaza el 22 de enero y empezamos desde ahí el trabajo. Y tengo que decir que me impresiona realmente la movilización que tuvo lugar y sobre todo la gran solidaridad que encontramos en todas partes del mundo. Ha sido algo impresionante de ver al nivel de estados la movilización que vimos, pero sobre todo también al nivel de la ciudadanía, de individuales, que vimos en varias formas, iniciativas de personas privadas en múltiples partes del mundo. Claro que también hubo trabajo a nivel de fundaciones y apoyo de parte de estados. Y esto incluye a España, y eso por la visita, y me animo mucho a poder empezar el año aquí en Madrid con esta visita. En primer lugar, para agradecerle al gobierno español por las iniciativas y sobre todo por la contribución que nos dieron el año pasado, que aumentó de manera muy significativa a nivel de financiación de UNRWA, tanto de parte de Asuntos Exteriores, de la EGID, pero también es un momento de darle un homenaje especial a todo el trabajo que hace el equipo de Raquel Martí aquí con el Comité Nacional de UNRWA aquí en España, un equipo que tiene una pasión, determinación, una creatividad que realmente nos ha ayudado mucho en este año y por eso quiero subrayar también que es
por gran parte el apoyo vino de parte del gobierno, pero también de las regiones y comunidades autónomas de España y de la ciudadanía, lo que me parece muy importante. Es una forma de redescubrimiento del valor del trabajo de UNRWA que observamos el año pasado. Y creo que es un resultado muy importante. Logramos juntos y de manera integral a superar ese déficit histórico de 446 millones de dólares. Y eso con el apoyo de muchos países. Son 40 países e instituciones que aumentaron su contribución a UNRWA el año pasado como respuesta a la decisión de Estados Unidos. Yo creo que es una movilización sin precedentes muy claramente en la historia de UNRWA, pero creo que también se puede decir a nivel de la comunidad humanitaria. Y eso fue posible a través del apoyo de los países donantes, como lo dije, pero también de los países de la región y de los países anfitriones de los mismos refugiados. Pienso aquí sobre todo en el apoyo que recibimos por parte, por ejemplo, de Palestina, del Estado de Palestina, de Jordania, de Egipto, de muchos países de la región que jugaron un papel muy importante en eso. Y quiero insistir en algo que voy a describir un poco en unos minutos, que, en fin, y lo sabemos todos en esta sala, no se trata de UNRWA, sino que se trata de los refugiados de Palestina, de su dignidad, de sus derechos. Por eso hemos lanzado esta campaña el año pasado. No nos parecía de ninguna manera posible de fallar en el esfuerzo que tuvimos. Describiré en algunos minutos por qué. Pero permítame, antes de volver a esa situación, a la situación misma de los refugiados, de mencionar 3 temas que me parecen muy importantes en relación a conflictos armados y situaciones como la de los palestinos también, pero basado en mi experiencia de esos 27 años que vengo trabajando en situaciones de conflicto. Me parece muy importante hoy de rechazar la noción que la guerra es inevitable. Y lo digo entendiendo perfectamente que basado en estudios históricos y cuando se abren los periódicos, cuando leemos lo que se escriben en la mayoría de los estudios históricos que podemos ver, podemos pensar que la guerra siempre ha sido una parte integral de la experiencia humana, pero nunca voy a resignarme a esa idea, porque en todo el trabajo humanitario que he hecho con muchos de mis colegas en la Cruz Roja y hoy en día en UNRWA, me enfrento al terrible costo humano de la guerra. Y no puedo aceptar simplemente que consideremos que la guerra sea inevitable. Estoy convencido que lo que necesita el mundo de hoy es un nuevo énfasis en la búsqueda de resoluciones de conflicto. Desde hace más de 2 décadas, el mundo, sobre todo el mundo occidental, se ha interesado mucho por intervención de tipo militar en diferentes contextos. No hay grandes indicaciones, tengo que decirles que alguna de esas intervenciones ha conseguido estabilizar las situaciones en las cuales, o los contextos en los cuales las intervenciones tuvieron lugar. Por otra parte, hay mucho interés en trabajo humanitario y claro que me alegro por eso, pero sabemos muy bien que el trabajo humanitario, que si es necesario en situaciones de conflicto, no representa solución de esos conflictos. La solución simplemente puede venir de procesos negociados. Y esa es la dimensión política del trabajo que es tan necesaria, sobre todo en el momento de hoy en cuanto a la situación entre Palestina e Israel, pero es la parte de la estrategia internacional que es la más débil. Y eso es algo que nos preocupa mucho, justamente porque nosotros vemos cada día las consecuencias humanas de la ausencia de resolución. Podemos acompañar conflictos durante décadas, y justamente lo que sucede es cuando uno hace lo que se llama conflict management, entonces resulta con 70 años de UNRWA. Pero si hubiera un poco más de atención a conflict resolution, la resolución de conflictos, el mundo se encontraría en una situación que creo que sería mejor. La segunda dimensión es también muy importante de rechazar la idea que
el sufrimiento en situaciones de conflicto o las consecuencias humanas de conflicto son algo anónimo. Eso no es así. No hay ninguna parte en el mundo donde el sufrimiento o las consecuencias de conflictos son vividas como anónimas. Eso solamente se vive así cuando uno no enfrenta las consecuencias su mismo. Es algo muy personal, muy específico. Las consecuencias de violencia son muy específicas y los refugiados palestinos, siempre insistimos, no son estadísticas. Pienso que, por ejemplo, pienso en el ejemplo de los estudiantes de UNRWA que perdimos el año pasado, tanto en la Franja de Gaza como en Siria. Y en la Franja de Gaza, por ejemplo, son 13 alumnos de UNRWA, 13 estudiantes que perdieron la vida durante las protestas llamadas Marcha al Retorno. Y si me permite, los voy a nombrar, porque es muy importante dar esa dimensión humana. Perdimos en la Franja de Gaza a Yasser, a Shadi, a Majdi, que tenían 11 años. Perdimos a Ezzeddin, que tenía 13 años. Perdimos a Mohammed, a Zakaria, a Hussein, a Mohammed y a Wesal, una chica de 14 años. Perdimos a Alaa, a Muad y a Jamal de 15 años y perdimos a Sadi, 16 años. Y en Siria perdimos el año pasado a Aya, que tenía 12 años, a Muhammad, a Qusay, a Baha, que tenían 15 años, a Abdel Ghafur, 15 años también, y Muhammad, 15 años. Son todos estudiantes de UNRWA. Que no son anónimos, que son jóvenes que tenían un destino, que vivían como cualquier de nuestros hijos o familiares con esperanzas de un futuro mejor, que iban a la escuela, que estudiaban con ánimo y coraje, y es nuestra responsabilidad rechazar la idea que su pérdida es algo anónimo y que no importa. El tercer punto que quería mencionar es que nuestro mundo atraviesa en este periodo una fase en la cual se cuestiona, a veces de manera muy dura, los fundamentos del sistema internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué me parece eso importante? Pienso en la manera, por ejemplo, en la cual se cuestiona la relevancia de la Carta de Naciones Unidas, los convenios de Ginebra, el derecho internacional humanitario, el convenio de refugiados o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esos convenios representan la herencia, nuestra herencia colectiva del drama de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores que conocí el mundo en esta época. Entonces pienso que todos tenemos una responsabilidad de protegerlos y de no dejar que se cuestione de esa manera simplemente porque nos encontramos 80 años o 90 años después en un mundo que pensamos es diferente. Pasamos por los horrores de la Segunda Guerra Mundial para poder conseguir esos convenios, tenemos que protegerlos. Es una cuestión de dignidad y de derechos humanos. Volviendo ahora a la situación de los refugiados palestinos, quería también mencionar que lo que me parece muy importante y en este momento muy problemático en la región es la ausencia casi total de horizonte para los refugiados de Palestina. Yo pienso en eso al nivel tanto político como personal. Político porque no hay ningún proceso, y lo voy a decir más claramente, no hay ningún esfuerzo político sincero en este momento de arreglar el conflicto entre Israel y Palestina. Las dinámicas que conocimos aquí en Madrid en el 91 o alrededor del proceso de Oslo en los años 90 no existen en este momento. Me parece haber una falta de voluntad y de dinámica política que es muy preocupante. Y recordemos que para la mayoría de la población de refugiados palestinos hoy en día tiene menos de 25 años. O sea que son todos jóvenes que nacieron después de los acuerdos de Oslo.
y han oído de parte de la comunidad internacional y además de su propio liderazgo mensajes que decían que si creían y apoyaban a procesos políticos negociados, habría una solución y no la hubo. Y eso es un mensaje muy problemático en un Medio Oriente que ya es muy fragmentado, que también es muy polarizado. Es muy importante volver a crear una esperanza para la paz y el hecho que la vida de los refugiados está definida en toda esa región por las dinámicas de ocupación, de bloqueo, de incursiones y destrucciones de propiedad, por el desempleo y la pobreza, es algo que debería preocuparnos a todos. Pero al mismo tiempo no quiero, y sobre todo los mismos refugiados y sobre todo nuestros estudiantes no quieren que se presenten la imagen de los refugiados solamente como víctimas. Claro que son víctimas de injusticias históricas, de violaciones de sus derechos, pero son también personas de gran coraje, determinación e iniciativa. Y tengo que decirles que mi mayor descubrimiento cuando llegué y asumí ese cargo de comisionado general hace casi 5 años es el trabajo de educación que hace la UNRWA, porque eso no existe en ninguna otra parte del sistema humanitario. No hay ninguna otra organización, sea de Naciones Unidas o otra, que dirige 700 escuelas para 500,000 de estudiantes, como lo hacemos desde Alepo hasta la Franja de Gaza. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Son 2 millones de palestinos, de refugiados palestinos que se graduaron de estas escuelas desde 1950. Y quiero insistir en el hecho que no es que UNRWA trajo la idea de la educación a los palestinos y a los refugiados de Palestina, más bien es al revés. Los refugiados palestinos desde los años 50 insistieron en que se integrara a los programas de UNRWA la dimensión de la educación, porque justamente sabían perfectamente que esta dimensión es la única que permite proteger a perspectivas futuras y no verles justamente únicamente como víctimas, sino como actores de su propio destino. Algo muy importante, y es algo que es muy importante para la preservación y el desarrollo humano de la región y preservación de oportunidades. Y por eso la crisis del año pasado, la decisión de Estados Unidos, representó realmente una amenaza profunda contra este sistema educativo y la preservación de oportunidades y horizontes personales para la mayoría de los estudiantes en nuestras escuelas. Y por eso llamamos la campaña que iniciamos el año pasado, que la dignidad no tiene precio, porque al fin, como decía antes, no se trata de UNRWA, pero del respeto debido y del compromiso hacia los refugiados. Mientras no haya solución al conflicto entre Israel y Palestina, es esencial preservar nuestros servicios a esa comunidad. Y por eso le estoy tan agradecido a España y a los países anfitriones y donantes por el apoyo histórico que nos dieron el año pasado. El momento más importante para mí el año pasado es a fines de agosto, principios de septiembre, cuando pudimos abrir el año escolar a tiempo, porque justo habíamos movilizado el dinero suficiente para tomar el riesgo de abrir, mientras no sabíamos si íbamos a poder continuar hasta fines de año. Lo logramos, pero el momento que abrimos el año escolar fue un momento de celebración sincera, y es algo que hay que seguir protegiendo en el año que viene. 2 de nuestros estudiantes están aquí en Madrid con nosotros. Estuvimos ayer juntos en las reuniones con el presidente de gobierno, con la ministra de Educación y otros momentos muy importantes juntos. Hatem, que es un joven de Gaza, es el vicepresidente de nuestro Parlamento de Estudiantes de la Franja de Gaza, y Hanan, que es una joven de Hebrón, que es la presidenta del Parlamento de Estudiantes de Cisjordania, y los dos son también miembros del Parlamento Central de todas nuestras escuelas en el Medio Oriente. Y creo que el principal mensaje que llevaron aquí a Madrid era de decir justamente que quieren que se les ven
como seres humanos, como actores de cambio, como actores de su propio destino y no como víctimas o solo como refugiados. Cuando veo a su determinación, cuando veo el coraje de todos los estudiantes, justamente estaba muy claro con mi equipo que no podíamos entrar en dinámicas pesimistas, había que ir con optimismo hacia buscar esa movilización internacional y la solidaridad que vimos el año pasado, no podíamos fallarles y por eso fue tan importante el resultado que logramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha destacado el comisionado algunas cosas que me voy a permitir repetir brevemente antes de dar paso al turno de preguntas. Una de ellas, no se trata de UNRWA, se trata de la dignidad y de los derechos del pueblo palestino, que ha sido el eje que ha vertebrado todo su discurso. También ha querido rechazar la noción de que la guerra es inevitable. Ha dicho, nunca voy a resignarme a esa idea. Teniendo en cuenta los tiempos tan oscuros que estamos viviendo, me parece notable este tipo de frases. Lo humanitario no basta, la solución solo puede venir de procesos negociados y hay que ver a los palestinos no como víctimas, sino como actores de su propio destino. Decía en un hermoso poema Federico García Lorca que debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, es decir, debajo o detrás de las cifras y de los números hay nombres y apellidos e historias y rostros de personas a través de los cuales podemos entender nuestra actualidad, tanto aquí como allí. Y el comisionado lo ha puesto muy claro y lo ha subrayado. Quienes llevamos tiempo trabajando en la región hemos visto cómo lamentablemente en los últimos años la situación se ha ido deteriorando y aún así también vemos y contemplamos con asombro y con admiración cómo los pueblos palestinos y los jóvenes, los chicos y las chicas que quieren estudiar, que buscan un futuro y que se esfuerzan por ello, siguen haciéndolo con una enorme dignidad y con una enorme nobleza. En todo esto, yo quería preguntarle, comisionado, sobre esta frase que ha dicho, lo humanitario no basta, la solución no puede venir solo tiene que venir de procesos negociados. ¿Está la comunidad internacional a día de hoy preparada para dar una solución justa y definitiva a las personas refugiadas palestinas? No, en este momento no hay la voluntad suficiente, me parece evidente, y con esto no quiero decir que no hay iniciativas, que no hay países que se involucran, pero en muchas capitales que visito veo una forma de resignación. Encuentro a miembros del cuerpo diplomático y a veces ministros que explican que la verdad es que se ha intentado todo y que es muy difícil. Pues la única cosa que sabemos de situaciones de conflicto armado es que es muy difícil. Eso es la única cosa cierta. Y es justamente por eso que no se puede abandonar el esfuerzo. Negociaciones siempre duran mucho tiempo antes de llegar. Entonces, decir que vamos a empezar mañana es un problema porque ya estamos diciendo que va a durar aún más. Y siempre me llama la atención que se escucha muy a menudo frases como ahora no es el momento adecuado, el contexto no es favorable. Pero la verdad es que imagínense lo que pasaba en Irlanda del Norte un año o 2 años antes del acuerdo de Good Friday. Seguro que todo el mundo estaba diciendo que parecen que las perspectivas no son muy buenas, que será imposible resolver este conflicto, imposible lograr un acuerdo porque son comunidades que ya desde hace siglos están divididos, que no hay voluntad política de ambas partes, etc. Pero la verdad es que la paz se logra cuando uno cree en ella. Y siempre la lista es más larga de las razones por las cuales no vamos a suceder o ver progreso, pero la realidad es que los esfuerzos son muy necesarios. Lo conozco un poco de la situación de Colombia, que también conocí a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Durante 50 años, un conflicto que seguía, que parecía no tener fin, no tener solución. Sé que la solución actual no es perfecta, pero por lo menos
se intentó algo diferente con la negociación y con la búsqueda de un acuerdo. Entonces siempre va a ser difícil, siempre va a ser un camino largo, pero lo que es más importante en la región hoy en día no es de confirmar a ambas partes lo que ya piensan del otro lado, sino de apoyar ambas partes en redescubrir la humanidad en el otro. Y eso es lo que falta mucho en este momento en la región. Le voy a dar un ejemplo. Cuando empecé en este cargo, en mi primera visita a la Franja de Gaza, en el abril de 2014, unos meses antes del conflicto de 2014 en la Franja de Gaza, me reuní, mis colegas organizaron una reunión con jefes de empresa en Gaza. Y había como 7, 8 personas, todos tenían unos 55, 60 años, y uno de los jefes de empresa me dijo: comisionado general, soy un hombre bueno, que ya me llamó la atención porque no empiezan muy a menudo las reuniones así. Y después me dijo: pero mis hijos no son tan buenos como yo, lo que me sorprendió aún más. Pero lo que quería decir es que él me dijo: yo nací y crecí en una realidad de coexistencia, por lo menos de experiencia, conociendo personalmente a muchos israelíes, me dijo. Yo trabajé en sus empresas, no era perfecto, pero yo los conocí personalmente. Y hoy en día todavía, me dijo, puedo tomar el teléfono y llamar a personas que conozco en Israel, y a pesar de muchas diferencias de opinión que tenemos, todavía puedo entender parte de las preocupaciones del lado israelí. Pero me dijo: eso nuestros hijos ya no pueden, porque ya no se conocen. No hay contacto personal. No hay contacto personal. Los jóvenes que nacen hoy en día en la Franja de Gaza no conocen, de toda su vida nunca han visto a un israelí, porque la separación es ya tan completa. Y del lado israelí es lo mismo. A lo mejor los únicos contactos son cuando ahora están en el ejército israelí y ven a un palestino en el checkpoint. Esto no puede ser la base de la coexistencia futura que necesitamos. Hay que volver a redescubrir, hay que volver a abrir espacios políticos. Y esto solo se puede hacer si uno está convencido que esto es necesario no solamente para la región, pero también para Europa y todos nuestros países. Es una inversión absolutamente esencial.